Me disculparán un poquito que estoy un poquito afónica. Estoy con no sé, con malestar en la garganta estos días, pero bueno, he estado haciendo como bebiditas, he estado tratando como de tomar algo para quizás calmar un poco como la molestia de la garganta. Entonces me disculparán, voy a tratar de igual em, de hablarlo a un tono que de pronto ustedes lo puedan escuchar. Les voy a dar por aquí compartir pantalla, chicas, para que arranquemos con este tema. Creo que aquí vamos. Listo. Y déjenme poner por aquí eso es. Bueno, en esta mañana vamos a estar viendo dos puntos respecto al perdón. En esta mañana vamos a estar trabajando dieciséis, el capítulo 16 y el capítulo 17 de sus materiales. Capítulo 16, capítulo 17. Son corticos, por eso quisimos hacer como dos en uno porque son algo cortos. Y la verdad es que solamente en el taller, solamente son dos preguntitas que hay el día de hoy. Y voy a dar la libertad para que en el tiempo de la media hora, las que el Señor ponga a su disposición nos puedan compartir, las que hayan hecho esas dos preguntitas nomás. Vamos a ver este tema en dos partes, sin embargo, vamos a iniciar leyendo Lucas, capítulo 23-34, de una de las escenas quizás a uno más le impactan en la vida del Señor Jesucristo, y es la escena en la que Él está allí colgado en la cruz y dice las palabras exactas acerca del perdón y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y digo que es una escena importante porque de todas las cosas que al Señor Jesucristo se le pudo haber ocurrido en medio de la cruz, decir, pensar, pensó en el perdón en medio de esa cruz. Entonces, en esta mañana vamos a estar viendo un poco acerca de ese perdón. Ese es el primer punto, es perdonar es lo mismo que olvidar, y lo encontramos en el capítulo 16 de sus materiales, en la página 50 del libro. Es perdonar lo mismo que olvidar. Significa que cuando perdonamos es que estamos olvidando, deberíamos de borrar como lo que aconteció de nuestra memoria. Ese es el primer punto que encontramos en el libro, es Dios no olvida, más bien decide no darnos lo merecido por nuestros pecados. Hay expresiones en la Biblia que sí encontramos como que Dios no se acordará más. O sea, hay una expresión en la Reina Valera que dice que Él no se acordará más de nuestros pecados y transgresiones. En otro pasaje dice que lo echará a lo profundo de lo mar, ¿cierto? Lo que está tratando de decir es que tiene Dios la capacidad como de olvidarlo. No dice que, digamos que Dios es que olvida lo que aconteció. Más bien el Señor en su misericordia decide no darnos lo que merecemos por esos pecados. Decide no tratarnos conforme a ellos. Y viene una pregunta, pero antes de la pregunta quisiera leer este versículo del Salmo 103, versículo 10 y 11, que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos, dice, sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué maravilloso el Señor, cómo extiende su amor para con cada una de nosotras. Ahora, ¿qué pasaría? Esa sería la pregunta para este capítulo. ¿Qué pasaría si tú y yo
tuviésemos la capacidad para olvidar. Imagínese que usted tiene el poder para hacer eso, para olvidar esa situación dolorosa que usted vivió. Si usted tuviera ese poder en sus manos de poder borrar ese espacio de su memoria y olvidar, ¿lo haría? Si la situación de dolor y sufrimiento que estás viviendo ahora y tuvieras el poder para poder borrar ese espacio de tu memoria y borrar ese dolor y borrar esa experiencia o borrar lo que estás viviendo, ¿lo harías? Y yo tengo que reconocer que si yo tuviera ese poder, lo haría. Les voy a mentir. Si yo tuviera la capacidad de hacerlo y en los momentos, digamos que en esos momentos duros de mi vida, yo hubiera tenido esa capacidad, lo más seguro es que lo hubiera hecho. Algunos se alegrarían de tal poder, ¿no? Dios mío, tenemos el poder de olvidar, porque creemos que perdonar es lo mismo que olvidar. Y de esa manera podríamos olvidar el dolor causado. Pero esta solución de olvidar traería unos ciertos problemas que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles problemas traería? Primero, no recordaríamos ni fuésemos conscientes de la magnitud y de lo que es la gracia de Dios, ¿cierto? No seríamos conscientes de la gracia o de la profunda gracia de nuestro Señor. No apreciaríamos lo que extendió en la cruz para nosotros, que fue su perdón. No sentiremos compasión por otros que pasan por lo mismo. Si tuviésemos la capacidad de olvidar el dolor o de olvidar la situación que nos causa dolor, eso sería lo más seguro de hacer. Para nosotros sería lo más viable, pero entonces nos impediría sentir compasión por otros, ponernos en los zapatos de otros, ¿no? No mostraríamos piedad por las heridas que hay en otras personas. No podríamos entender su situación. No podríamos ponernos en sus zapatos y decirle, mira, sabes que yo entiendo lo que tú estás pasando. Yo quizás en alguna ocasión de mi vida pasé por ahí. Yo te entiendo, yo te comprendo. No podríamos decirlo. No lloraríamos con los que lloran, pero al recordar podemos llorar con los que lloran. Y Dios convierte las cenizas en belleza. Eso lo veíamos hace 8 días. Y ello va a mostrar ahora y va a ser, digamos, notable lo que es el poder y el valor de la redención de Dios. Esa transformación que Dios hace en nuestras vidas de cenizas a belleza, de prisión a libertad, de pecado a santidad, de lo malo a lo bueno. Aún la Biblia dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Muchachas, y tiene una extraordinaria evidencia porque todas esas cosas pueden mostrarnos a ti y a mí y aún a la humanidad el poder y el valor de lo que es el perdón de Dios, como es el poder y el valor del amor de Dios y el de la compasión de Dios. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Qué bendición tan grande. Quisiera que pudiéramos continuar. Este es el otro punto. El primero es, debo olvidar para perdonar. Y este es el otro punto que vamos a tocar de el capítulo 17 que está en la página 52 de sus materiales.
¿Debo esperar para perdonar? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Debo esperar para perdonar? ¿Debo esperar a sanar primero? Yo creo que yo pensaba así, yo pensaba así. Casi que me tocaba darme como un espacio, ¿no? Un tiempo. Y decía, no sabes qué, dame mi espacio, dame mi tiempo, yo necesito digerir esto, necesito drenar esto, necesito que esto pase para poder perdonar. Como que me era muy complicado y no entendía que el perdón era el momento. El primer punto que encontramos en ese capítulo es sanar en ocasiones requiere tiempo y eso es cierto. Las heridas no se sanan al instante, ni siquiera las heridas terrenales que tenemos a veces en nuestro cuerpo, ¿cierto? Una herida no le va a sanar a usted de un día para otro, a menos de que haya una intervención divina. Pero las heridas conllevan tiempo, conllevan trabajo. El detalle de esto es que a veces nos lleva a pensar que primero debo sanar y luego debo perdonar. Es más, que si sana, puedo perdonar. ¿Ves? Por eso muchos se dan cuenta que no han perdonado, porque dice, porque no ha sanado. Si yo hubiese sanado, si hubiese perdonado es porque ya no me duele. Entonces, tiende uno a pensar que primero tiene que ser el proceso de sanación para luego poder perdonar. Segundo punto que encontré en el material es, puedo pensar que el proceso de sanar es primero y es así que algunos responden de esta manera frente a las situaciones de dolor o resentimiento que estén viviendo. Dice, estoy en el proceso, ¿lo has escuchado? Estoy en el proceso, eh, aún estoy trabajando en ello, cuando se les pregunta acerca del perdón. Estoy en el proceso. Ve, ya perdonaste. Estoy trabajando en ello. Primero debo sanar para entonces poder perdonar. Pero si ha escuchado usted un dicho muy populoso que dice, el tiempo no perdona. Y aunque es popular y no bíblico, oiga, pues no es que lo encontré en la Biblia, pues yo lo he escuchado mucho y es muy popular entre nosotros los colombianos, es el tiempo no perdona. No podemos delegarle al tiempo y decir que el tiempo es el que va a hacer el trabajo en mi corazón. El tiempo va a sanar, el tiempo me va a hacer perdonar, porque no va a ocurrir. Y yo quisiera que ampliáramos un poquitico a esto, si primero debo esperar sanar para perdonar. Ahora, primer punto, el perdón es solo la puerta de inicio para la sanación. Y por eso quería colocarles aquí una puertita, ¿cierto? Habíamos estado estudiando anteriormente que perdonar es una decisión. Así que lo primero a la hora de un perdón es decidir perdonar, es tomar la decisión de querer perdonar. El perdón es la puerta de entrada, de inicio, no es el resultado, digamos, final de un proceso, por el contrario, es el inicio de un proceso. Perdonar es una decisión de caminar el proceso de sanar. Usted toma la decisión de perdonar primero y luego entra en el proceso de sanar. Y ahorita lo vamos a ver de pronto en las escrituras. Si eres hija de Dios, entonces no lo caminarás sola. Y eso es gran maravilla y extraordinario para ti y para mí. Porque no tenemos que hacerlo solas y no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas. ¿No les parece maravilloso? No estamos solas en el proceso. Cuando el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, les dice, parafraseando, tranquilos,
Ustedes no estarán solos. Antes les conviene que yo me vaya, porque si me fuese, yo os enviaré, ¿cierto? Mi Padre os enviará al Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas y estará con ustedes. Se- digamos que el versículo no lo dice tan textual como lo estoy diciendo, lo estoy parafraseando, pero no estamos solas en el proceso porque el Espíritu Santo está contigo, está conmigo si eres hija de Dios. Si no eres hija de Dios, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Y si el Espíritu Santo no está en ti, es muy complicado que tú puedas perdonar y que puedas sanar. Quizás puedas hacer algo superficial que puede aparentar sanar o aparentar, perdón. ¿Y por qué digo que puede ser aparente? Déjeme decirte que el único que tiene la capacidad de perdonar es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, al Hijo del Hombre se le ha dado autoridad para perdonar. Se le ha dado autoridad para perdonar. Y el perdón de nuestro Señor no fue un perdón eh, de palabras aparentes, sino que fue un perdón genuino. Es en Dios y solo en Él, en quien podemos perdonar genuinamente, de una manera real y verdadera. Y para ello está el Espíritu Santo con nosotros, para ayudarnos a dar el paso de abre la puerta, decide perdonar. Porque cuando la persona decide perdonar, ya hay una disposición para el proceso de sanar. Perdonar es un mandato, eso también lo hemos visto en algunos temas pasados. Perdonar es un mandato de parte de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer. Y entonces quiero entrar aquí para mostrarle algunos ejemplos de estos dos casos. Jesús esperó para perdonar, Jesús no esperó para perdonar. Entonces vamos a ver un poquitico ahí en sus escrituras, tomen sus Biblias, allí dejen allí el material del libro y tomen sus Biblias, vamos a leer unos textos. Busquen Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, que veamos algunos ejemplos al respecto. Lucas 23, versículo 33 al 46. Dice el 33. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora mire lo que dice el 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas y latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Se imagina al Señor en una situación como esa? Dice la palabra del Señor en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, lo mismo que significa murió. Ese fue en su último momento, ¿cierto? Antes de morir. En Primera de Pedro 2:21 encontramos lo que para sus discípulos fue como tan notorio. Cuando Pablo
escribe la epístola, perdón, Pedro escribe la epístola primera de Pedro. Usted nota que ya había pasado la crucifixión, eso fue muchos años después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero Pedro está dando testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo, hablando de lo que él vio, observó y palpó de la persona de Jesús. Y dice, pues para esto fuiste llamado, le dice el apóstol Pedro a la iglesia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué decía el Señor Jesucristo? No respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenaza. Y les cuento que ellos estaban observando, ahí estaban estos discípulos viendo la crucifixión de su Señor. Dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Usted se imagina al Señor Jesucristo en la cruz diciendo, espérate tantito, mira todo lo que me acaban de hacer. Debo esperar a sanar mis heridas para poder perdonar. No, cierto que no. Nosotros no lo vimos en el Señor Jesucristo. Él no esperó, sino que ahí, estando clavado a un madero, a una cruz, experimentando quizás el más grande dolor físico en su cuerpo, pero no solamente era lo que estaba pasando físicamente en él, sino que él estaba experimentando la separación del Padre con él, porque él estaba cargando y llevando nuestros pecados. Y allí, en ese momento, con todo lo que él está atravesando allí, en ese instante, todavía me pregunto cómo alguien siquiera puede expresar allí y decir, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. ¿Cómo alguien puede perdonar allí, en ese preciso momento? ¿Cómo alguien puede interceder por tu perdón y mi perdón allí en ese momento? No hay más explicación que el profundo amor. Fue más grande su amor que su dolor. Fue más grande su amor para contigo y para conmigo. El Señor Jesucristo no esperó. Y eso significa que nosotros tampoco debemos de esperar para perdonar. El perdón debe ser ya. Si hay algo allí en el momento de tu vida, Dios no está diciendo aplázalo, espérate. No, debemos perdonar. No lo aplacemos. Otro punto que quisiera mirar con ustedes es, Jesús no olvidó su sufrimiento. Si para nosotros muchas veces olvidar es lo mismo que perdonar, para Jesús no tuvo que olvidar su sufrimiento. Y quiero que ahí vayamos ahí mismo en un capítulo más adelante, ya Lucas 24. El Señor Jesucristo había resucitado ya. O sea, en este momento, el Señor ya había resucitado, ¿cierto? Había sido sepultado y ahora había resucitado. Y un tiempo después, el Señor se presenta ante sus discípulos para que lo noten, lo vean, ¿no? Y aquí vienen unas palabras. En este texto está en Lucas 24, en el versículo 36 al 49. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué pasó? 37.
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y miren lo que dice el 39. Mirad, mirad. ¿Qué quería el Señor Jesucristo que sus discípulos miraran? Mirad mis manos. ¿Y qué más? Y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. ¿Usted se imagina? Sus manos y sus pies eran la evidencia de lo que él había vivido en la cruz. Eran la evidencia de que él era el que había sido crucificado allí. Ellos estaban tan asombrados y asustados que pensaban que veían espíritu, como una aparición, ¿no? Pero el Señor les dice, no, 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 yo soy. Mirad y les muestra las evidencias. Yo soy. Y ellos pueden ver la evidencia de las manos de nuestro Señor y de sus pies, que Él había sido, que Él era el Cristo crucificado. Yo no me imagino al Señor imagínense el Señor en su momento de gloria, porque Él había sido, ahora tenía un cuerpo glorificado, en que sus manos hubiesen borrado, ¿cierto? Sus cicatrices al momento de resucitar, no le hubiese quedado cicatrices en sus manitos ni en sus pies. Ustedes se imagina que todo aquello hubiese sido borrado y Él se hubiese presentado y les hubiese mostrado, quizás hasta los otros hubieran dicho, quién sabe quién será, ¿no? Pero el Señor Jesucristo llevaba en su cuerpo las marcas de lo que había sido su sufrimiento, las marcas, las heridas de lo que sufrió en todo ese camino, ¿no? Y hay gente que le llama, tiene como a veces un nombre, ¿no? El Vía Crucis, eh, donde muestran todos los sufrimientos que Jesucristo pasó desde que fue arrestado hasta el momento en el que murió en la cruz, todo ese dolor que padeció allí. Pero el Señor no lo olvidó. Es más, quiero que vayan ahora y miren lo que dice el versículo 49 de ahí donde estamos en Lucas. Listo. Voy a leerlo desde el 45 para que lo podamos ver. El Señor Jesucristo les dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así que dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, se acordaba el Señor Jesucristo de lo que padeció en la cruz. Claro que sí, aquí se los está diciendo. Él se acordaba. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que se predicase ahora lo que él había hecho allí, en la cruz del Calvario. El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era esa promesa? La promesa del Espíritu Santo. Yo os enviaré la promesa, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Usted se imagina? Investidos de poder. El Espíritu Santo. Y aquí juega un papel muy impresionante e importante el Espíritu Santo en nuestras vidas.
La diferencia que hace una vida cuando tiene el Espíritu Santo es totalmente diferente. Ahora, uno podría decir, bueno, pero es que para el Señor Jesucristo fue muy fácil, porque es que era Cristo. Era el Señor y él no había pecado y es el Hijo de Dios. Entonces, para él fue, digamos que solo él pudo haber hecho eso, pero vamos a encontrar en las Escrituras que una vez que Jesucristo hizo algo así, hubieron personas que le copiaron, o sea, que siguieron su ejemplo de perdón, lo cual quiere decir que para ti y para mí también es viable. El primero que vamos a mirar está en el libro de los Hechos. Tomen ahí sus Biblias, vayan y busquen allí. Hechos capítulo 6. Y aquí nos encontramos con Esteban, ¿no? Esteban, uno de los diáconos, de los 7 diáconos que estaban en la iglesia. Y en el versículo 8 y luego vamos a saltar al 10, vamos a ver dos aspectos acerca de Esteban. El primero, que está en el versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿De qué estaba lleno Esteban? Lleno de gracia y de poder. Si se dan cuenta que tiene un enlace con lo que... Esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y aquí dice que Esteban estaba lleno de esa gracia y de poder. Entonces nos habla en el 10, mire para que lo vean, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y entonces eso nos muestra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. En esa condición, ahora sí nos va a parecer más viable lo que aconteció cuando Esteban fue acusado falsamente y luego fue apedreado. Vayan allí al siguiente capítulo, capítulo 7, en el versículo 59. En el 59 al 60, el 59 y 60 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, ¿de dónde aprendió Esteban? Perdonar en el momento, de nuestro Señor Jesucristo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo hacer aquello de lo cual su maestro le enseñó, de lo que escuchó de Jesús y después que lo conoces y de pronto eh, yo creo que eso fue los inicios de la iglesia. Nosotros no sabemos o no encuentro algún registro, no sé si alguna de ustedes lo encuentre, que Esteban, digamos, haya conocido al Señor, ¿cierto? Como en persona. Pero lo que yo sí noto es a un hombre que creía en la persona de Jesucristo y creía en lo que Jesús había hecho por él. Y que aquello que Jesús hizo en la cruz, diciendo, Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Él, lleno del Espíritu Santo, pudo hacer lo mismo que el Señor. Pudo perdonar también. Pudo ponerse de rodillas en medio de su muerte y estaba siendo acusado injustamente. Iba a ser asesinado injustamente. Y allí en ese momento, mientras lo están matando, siendo apedreado, puede tener el valor y la capacidad en el Espíritu Santo de decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros con la ayuda, el poder y la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas?
Otro ejemplo que vamos a ver, y será el último ejemplo, es el ejemplo que está en 2 Corintios. Aquí vamos a hablar del apóstol Pablo. 2 Corintios, 12 allí en sus Biblias, 2 Corintios, muchachas, capítulo 11. Veamos un segundo ejemplo. 2 Corintios, capítulo 11, del 16. Vamos a ver del 16 a ver si fue aquí que me vine. Y ya pareciera que lo puse diferente. Perdónenme. Dice el apóstol Pablo, sufrimientos del apóstol Pablo, 2 Corintios 11:16. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, dice, según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, y si alguno toma lo vuestro, y si alguno se enaltece, y si alguno os da de abofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuiste demasiado débil. Pero en lo que a otro tenga osadía, hablando con locura, también yo tengo osadía. Entonces él empieza a hablar de lo que también él era, ¿no? Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y mire lo que empieza entonces a decir Pablo de lo que él ha acontecido en cuanto a los sufrimientos que ha pasado. Y dice, en trabajos más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces y en peligros de ríos y peligros de ladrones. Peligro de los de mi nación, o sea, de los mismos judíos. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad y peligros en el desierto y peligros en el mar y peligro entre los falsos hermanos. Luego dice del 27, perdón, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y me hace pensar que cuando el Señor Jesucristo llama a Pablo y se le aparece a Pablo en el camino, que iba a Damasco, y luego el Señor le habla se me olvidó ahorita el nombre del compañero que va y le abre los ojos, ¿no? Después de que él queda ciego. Y él le dice, porque yo le mostraré lo que se ha de sufrir por mi nombre. Y yo creo que Pablo fue de esos hombres que pudo experimentar lo que era sufrir y pasar sufrimientos por el nombre de Cristo. Pero usted no nota al apóstol Pablo en ese resentimiento, esperar sanar para perdonar o creer que olvidar lo acontecido
es perdonar, porque aquí Pablo se acuerda perfectamente de todo su sufrimiento y de todo lo que ha padecido. Entonces, ¿qué querrá el Señor con nosotras? Porque si Esteban lleno del Espíritu Santo pudo hacerlo y el apóstol Pablo también, y el Señor Jesucristo creo que es nuestro mayor de todos los ejemplos, el principal ejemplo, que lleno del Espíritu Santo, aún en medio de su dolor, también nos perdonó y pidió por nosotros, intercedió por nosotros para que fuésemos perdonados. ¿Podemos tú y yo perdonar entonces? ¿Será que con la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, si somos hijas de Dios, podemos perdonar? Claro que podemos perdonar. Ujú. Y esa libertad fue dada para nosotros. ¿Usted se imagina ese privilegio tan extraordinario que tenemos en el Señor? Qué maravilloso, muchachas, es poder ver las bendiciones y las capacidades que tenemos porque tenemos al Espíritu Santo y Él está con nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande es! Jesús sabía lo que debía hacer y lo hizo. Él sabía la misión que le había dado al Padre y lo hizo. No nos quedemos solo con saber lo que Dios manda acerca de perdonar. No nos quedemos en la silla donde decimos, sí, yo me conozco todo el tema del perdón, porque Dios quiere llevarnos más allá, quiere que practiquemos el perdón, que esa palabra que nos ha venido enseñando y que nos ha venido mostrando a través de todo este tiempo sea evidente en nuestras vidas, porque Dios no busca solamente que sepamos, saber está bien, aprender de las escrituras está bien, pero Dios quiere algo más, llevarnos más allá de solamente oidores, ser hacedores, que seamos. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 22, donde la palabra de Dios dice, mas sed hacedores, ¿cierto? De la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos o engañados a vosotros mismos. A veces yo creo que nosotros nos engañamos. Es más, esta palabra de engañarnos a nosotros mismos nos mentimos, nos autoengañamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos creamos las películas en nuestra mente. Y una manera en la que el Señor dice que nosotros nos engañamos es en saber, pero no ser. El Señor Jesucristo y Esteban y Pablo no solamente se quedaron con saber lo que tenían que hacer, lo hacían. Sus vidas hablan más que la información. Y yo creo que eso es lo que el Señor a veces cree en nosotras, que nuestro modelo de vida, si vivimos dignamente conforme a lo que el Señor nos ha mandado, eso habla más y puede alumbrar aún más que decir que yo sé que Dios manda a perdonar. Sí, es que yo soy, este tema ya me lo sé. Hace poco hablaba con alguien con eso y cuando el Señor a veces nos trae un tema a nuestras vidas que ya hemos oído, puede ser el tema del perdón. Y entonces decimos, ay, qué pereza. El mismo tema otra vez. Ay, no. Eso ya me lo sé. Además, eso ya me lo he escuchado cuántas veces. Ya me lo sé. Pero quizás no nos evaluamos a pensar que sí me lo sé, pero que no es real en mi vida. Sí me lo sé, pero no lo vivo. No lo practico. No se ha ejercitado en mí aún.
Puede que el Señor se haya ejercitado algo ese perdón, pero ahora que nuevamente me trae el tema del perdón, el Señor quiere renovarme y llevarme aún mucho más allá en el perdón. Quiere renovarme y llevarme aún más allá, a perfeccionar mi carácter aún mucho más allá para el perdón. No menospreciemos cuando el Señor nos trae estos temas y podemos decir, este ya yo se me lo, ay, otra vez lo mismo, mismo tema. Pedro decía, le escribió a la iglesia y le decía, sé que les estoy escribiendo otra vez las mismas cosas y les estoy recordando las mismas cosas, pero para ustedes es seguro. El Señor quiere que seamos. Muchachas, es muy triste, vean. Quiero terminar con esto y lo compartía con las chicas hace el miércoles que tuvimos reunión con ellas, de las que muchachas que me están colaborando en el ministerio. Está Jaque, Tatis y Maribel. Y hablábamos un poquitico acerca de eso y les compartía. Es muy, mm, ¿cómo decirlo? Es algo frustrante y a veces hasta triste conocer a una persona que conoce tanto de las escrituras, que aprende tanto de las escrituras. Conozco personas que pagan y costean cursos caros acerca de las escrituras y tú hablas con ellos y las saben. Es impresionante todo el trabajo, toda la sabiduría, todo el conocimiento que tienen acerca de la palabra de Dios. Te quedas anonadado de ver, pero luego notas que en cuanto a los frutos del Espíritu, no hay como mucho que evidenciar. Mucho conocimiento, pero poco amor, poca compasión, poca fe, poca paciencia. La mansedumbre ni aparece por ahí. Entonces me hacía esa pregunta y se las quería compartir a ustedes. ¿De qué sirve tanto conocimiento? Si la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es que podamos dar fruto y que hayan frutos en nuestras vidas del Espíritu Santo, debemos que ese conocimiento, que entre más aprendemos de Dios, más amemos a Cristo. Entre más aprendemos a Él y más le conocemos, más le adoremos, más lo admiremos. Debe de llevarnos a ser más como Él. Entre más lo conozco a través del estudio de su palabra, más crezco entonces y más debo ser, crecer en amor, en compasión, en misericordia, en fe, en los frutos evidentes de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso, muchachas, eso hace que la vida de la cristiana, la mujer creyente, la vida del cristiano alumbra, muestra el evangelio y la palabra de Dios. Es vivo, palpante en la vida de una persona creyente. Y yo creo que el Señor nos llama a ser cristianas auténticas en el amor. Crecemos en conocimiento, pero no crecemos en amor los unos con los otros. Eso podría a nosotros ayudarnos como mujeres a decir, ok, aquí hay algo que como que no está bien, Señor, ¿qué es esto? Porque está bien que yo crezca en el conocimiento, está bien, yo las animo, estudien las escrituras, lean la palabra de Dios, conozcan al Señor. Eso es maravilloso.
Pero el conocimiento del Señor Jesucristo no solamente es para basarse y llenarse de conocimiento, es para que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que mi ánimo para ustedes, muchachas, en privilegiadas, y lo hablaba con las chicas el miércoles, en privilegiadas, yo creo que es lo que el Señor nos está mostrando a través del ministerio, de este ministerio de privilegiadas. Yo no quiero, muchachas, que el ministerio de privilegiadas sea que cada viernes nos sentamos aquí una hora y escuchamos algo de la palabra de Dios y qué bonito. Y está bien, crecemos y escuchamos y aprendemos. Hemos estado aprendiendo todas estas semanas acerca del perdón, pero si aquello no lo estamos practicando, si aquello no lo estamos viviendo, si realmente no estamos perdonando, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Así que mi ánimo para ustedes es ese. Las amo en el Señor Jesucristo y la oración que estamos haciendo por el grupo de privilegiadas es que el Espíritu Santo haga una obra en tu corazón y en el mío. Yo también necesito del trabajo y de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y estamos pidiéndole a Dios que seamos auténticas en este grupo, que realmente el Espíritu Santo esté obrando en tu vida y también en mi vida. Que esto no sea solamente un grupo de conocimiento los viernes, no, sino que realmente haya evidencia de una transformación por el poder del Espíritu Santo. Les animo para que oremos y demos por cerrado este espacio. Buen Dios y Padre, que estás en medio de nosotros, Señor. Sé que estás reunido con nosotras, que estás allí haciendo presencia al lado de cada una de nosotras. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos. Nos unimos delante de ti en esta mañana. Deseo, Señor, que en un mismo sentir y en un mismo espíritu el poder pedirte esto. Ayúdanos, Señor. Señor, por favor, permítenos ser lo que tú quieres que seamos y ayúdanos, muéstranos qué hay en nuestras vidas, Señor, que no nos esté permitiendo ser lo que tú quieres que seamos. Te pedimos tu ayuda para que tu palabra, que es viva y eficaz, tenga poder en nuestras vidas, Señor, y no sea una palabra vacía, no se quede en un conocimiento vacío. Ayúdanos, Señor, aviva nuestros corazones, que si hay algo en lo que podamos crecer como hijas tuyas, podamos crecer en el amor a ti y en el amor a nuestro prójimo, las unas a las otras. Que podamos crecer en la fe y en la compasión y en la mansedumbre y los frutos de tu espíritu sean evidentes en nosotras, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. No queremos, Señor, que tú un día vengas y hallemos vergüenza, Señor, de pararnos frente a ti, de estar frente a ti, porque tu palabra dice que un día te veremos cara a cara. Señor, anhelamos ese día, deseamos ese día. Te damos gracias por este tiempo, por este espacio que has permitido en medio de nosotros. Te ruego, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas trabajando. Te ruego, Señor, por lo que aún viene, Señor, delante de ti a través de privilegiadas, lo que tú quieras hacer, Señor, en medio de nosotras. Te exaltamos, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza.
Bendito Padre, gracias por la vida de cada una de las mujeres aquí, de este grupo, las que se conectaron, las que de pronto hoy por otras situaciones no se han podido conectar. Oramos, Señor, por aquellas que tienen quebranto de salud, Señor, que están pasando situaciones de salud, Señor, para que tú seas fortaleciéndolas, ayudándolas. Señor, que tú seas obrando en el corazón de cada una. Tú suples las necesidades de cada una de las mujeres de privilegiadas, Señor, las que estén experimentando dolor, sufrimiento. Señor, que te puedan ver, que te puedan abrazar allí. En medio de su situación, tú puedas ser evidente en sus vidas, Señor. Rogamos, Señor, por las necesidades de cada una de las mujeres de este ministerio, que tú seas glorificado y exaltado en cada vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Amén y amén. Permítanme, chicas, yo por aquí dejo de compartir y quito el anclaje. Esto es listo. Yo creo que aquí estamos en el grupo. Voy a parar un poquito aquí la grabación, muchacha, para que empecemos entonces con nuestro espacio de preguntas, respuestas, sugerencias. Pueden compartir con nosotros sus testimonios, lo que el Señor ha venido trabajando, lo que el Señor ha hecho. Háganlo tranquilas, aquí nos edificamos. Eso es un espacio también para ustedes en este tiempo. Entonces voy a parar aquí la grabación para ello. Listo. Dios les bendiga.